súper bonita, que es la historia de del Círculo de Viena, que se las conté la otra vez, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del Círculo de Viena? Que son los filósofos y científicos que se juntaron a ordenar el gallinero del conocimiento declarado como científico. Entonces, emergió una primera distinción, que ya la acabamos de ver, que es la distinción entre ciencias formales y ciencias fácticas. Muy rápidamente, denme una ciencia formal, o sea, denme una teoría formal que no es ciencia formal. Una teoría o no, la teoría evolutiva es fáctica porque requiere de datos para comprobarse. Les quiero dar una como por ejemplo la cabalística. ¿Alguien la conoce? La numerología. La numerología dice que si usted nació un día 23, entonces usted es un 5. Y si es un 5, entonces esta es su personalidad. Y hay toda una regla que es solamente simbólica en base a los números de los días de nacimiento y cosas por el estilo, de los que se saca una geometría sagrada y salen un montón de cosas. Y hay un área más amplia de esto que se llama la cabalística, que tiene que ver también con las palabras, con las letras, con los significados de todo una supuesta campo de significados más profundos de las cosas, por cómo uno habla, por lo que uno dice, etc. Entonces, le vamos a poner aquí cabalística, o numerología, geometría sagrada. Disculpa, un momentito, para terminar. Todas estas cosas estaban compitiendo dentro de si eran o no eran teorías, ciencias formales. Porque sí sabíamos que estaba la matemática, o podemos poner la matemática, la lógica. La frenología. La frenología es acá, porque depende de una cabecita para medir. La lógica, tenemos la geometría, y tenemos también la lingüística, que es el análisis de la sintaxis de las palabras. Sujeto, predicado, toda esa onda. Estas pasaron a ser científicas y estas no calificaron como ciencia formal. Son sistemas, pero no tienen una correspondencia. En el fondo es porque igual aplican a datos, igual requieren de datos, pero básicamente son sistemas simbólicos, sintácticos, que están tratando de temas que no pueden tratar desde su propia lógica. No tienen una justificación para hacerlo. Estos se abstraen de cualquier sistema y simplemente son verdades dentro de su propio esquema lógico. Y son correctas, se pueden demostrar, están basadas, y esa es la gran gracia, que estas están basadas en razonamiento lógico, particularmente lo que se llaman los silogismos. ¿Ya? Y acá, bueno, todas las ramas de la matemática, por supuesto, son ciencias formales. Y acá tenemos las ciencias fácticas, que requieren de la observación para ser verdaderas. Y los ejemplos que le habíamos dicho, partimos de John lo dijo, física, química, biología, psicología, pongámosle. Y así podemos continuar con la etología, la antropología, y un largo número de etcéteras, de todas las cosas que requieren observación y siguen el método científico. No están solamente basadas en razonamiento lógico, sino que siguen el método científico. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál era el método científico? Hipótesis, experimento, inducción, validación. Entonces, básicamente, es un proceso que termina con una verificación de hipótesis. Verificación de hipótesis. Eso es lo que hace la ciencia, verificar qué hipótesis que se plantean son correctas. Eso es básicamente el asunto. Pero ahora, cuando trabajamos sobre la validación de una teoría,
Una cosa es validar un hecho, o un experimento, o una hipótesis, pero la ciencia se agrupa en teorías. Estas cosas son teorías. Si yo hablo de la física, ¿qué hecho es verdad o correcto o dictado por la física? La ley de gravedad, de Newton, tengamos las leyes de Newton para ser más generales, las leyes de Newton, ¿qué más? Velocidad. Gases ideales. Gases ideales, excelente. Gases ideales, ¿qué más? ¿Qué más es de la física? Termodinámica. La óptica, sí, porque los gases ideales y más en general la termodinámica. La óptica, ¿qué más es de la física? Las ondas, que es más general que óptica, también. ¿Qué más? Leyes de Maxwell. La electrodinámica, también. Y así podemos continuar y continuar. Y de hecho, cada una de estas tiene un montón de verdades que son propias de la ley de Newton. La conservación de la energía, pongámosle, no sé, por la acción-reacción. En el caso de los gases ideales, tenemos la expansión del volumen con la temperatura. Bueno, y más allá en la termodinámica tenemos la segunda ley, que es la del incremento de la entropía, ¿no es cierto? Y hay un montón de leyes, y que esas leyes después se pueden llevar a fenómenos particulares. Si yo agarro un vasito de agua y le pongo una velita, esto es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Entonces yo conecto la observación, si continúo haciendo esta sub y subespecificación, voy a llegar al laboratorio. De aquí, yo llego al laboratorio, si hago leyes de Newton, primera ley del movimiento, en el caso de objetos metálicos sobre superficies rugosas, llego al laboratorio. ¿Me entienden? Se aplica todo. Y esto es una definición y voy haciendo capas de extensionalidad. No sé si entienden el concepto de capas de extensionalidad. ¿Se acuerdan de las definiciones intencionales y extensionales? ¿Qué era un perro? Perro 1, perro 2, perro n. Esta es la definición extensional. Pero esto a su vez es mascota. También tengo gato, también tengo hurón, y esto a su vez es animal. Y también tengo mascota, animal salvaje, tengo animal debajo del agua, etc. ¿Me entienden? Entonces yo voy de aquí, física, leyes de Newton, experimento de tercera ley de Newton, experimento, y al final siempre llego a un particular. ¿Me entienden? Entonces esta es la abstracción semántica. Bueno, al revés, la abstracción va allá. Abstracción, concretitud. Y la ciencia, entonces, es un sistema que se construye de experimentos concretos que se van juntando, se van abstrayendo, hasta que aparecen teorías. ¿No es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué valida una teoría? La teoría se valida con experimentos. Pero también hay otros tipos de validación. Y eso es lo que quería mostrarle a ustedes. Y eso se llama contrastación. Entonces hay varios tipos de contrastación que tienen que ver con las formas en las que uno mide. ¿Se acuerdan que yo una vez les hablé de que si yo mido, ¿cuánto mido yo? Me quiero medir mi tamaño. Yo me puedo medir, por ejemplo, de dos maneras. Una es con una wincha, la pongo de aquí hasta acá, y después cuento el largo de la wincha. Y tengo otra forma de medirme, que es proyecto una luz, que me pase aquí y veo la sombra que proyecta allá, y después mido la sombra. Y a partir de la medida de la sombra, sé cuánto mido yo, usando teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces, si uno se mide a uno mismo directamente, esto se llama evidencia empírica directa. Esto es evidencia y puede ser empírica, bueno, evidencia empírica, perdón, empírica, y puede ser directa o indirecta. Directa le podemos poner regla, indirecta, teorema de Pitágoras. Es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, la astronomía utiliza evidencia empírica directa o indirecta. La mayoría de las veces es indirecta porque requiere de que llegue la luz de allá para acá, que esto que el otro. Entonces, normalmente hay ciencias que son de evidencia empírica indirecta
y hay ciencias que son de evidencia empírica directa. El caso de cuando se inventó la microscopía, el Van Leeuwenhoek ese, que vio por primera vez las bacterias, eso fue evidencia empírica directa, porque él creó un instrumento que le permitió ver algo, pero lo vio con sus propios ojos. Entonces igual hay una barrera ahí un poco extraña entre lo que es directo e indirecto, porque uno igual podría decir que hubo un dispositivo que agarró la luz y la concentró y eso. Pero en general tiene que ver con cómo uno calcula el dato. Ahí eran los interrogados, ¿viste? Por culpa de ellos, tener partes con un cuarto. Entonces, lo que quería llegar, evidencia empírica directa e indirecta, y eso es lo que construye una forma de contrastar una teoría. Si yo digo, yo creo que, por ejemplo, todos los planetas orbitan en torno al Sol, tengo una manera de contrastarlo que es indirectamente miro los planetas, obtengo sus trayectorias, pero también hay otra manera de contrastar que es, esto se llama evidencia empírica, es contrasto, hipótesis de una teoría. Y tengo otra manera, que es la manera que hace la evolución, que a mí me gusta mucho la contrastación que hace la evolución, porque la teoría de la evolución se probó para la evolución de las especies, ¿no es cierto? Pero después eso ha servido para probar otros tipos de fenómenos, como por ejemplo la evolución, por ejemplo, de la economía, o la evolución de la tecnología, o la evolución del pensamiento. Es porque esta idea de herencia y mutación y selección es un principio fundamental que explica la evolución, ¿no es cierto?, de los sistemas, de fenómenos cualquiera. Entonces uno dice, herencia más mutación más selección implica evolución. Y esto sirve para generar una teoría, ¿no es cierto? Una teoría que funciona en biología, funciona en economía, o en cognición, funciona en un montón de áreas, principios fundamentales que explican algo. Y es muy interesante porque el hecho de que hayan principios fundamentales y que esos principios fundamentales apoyen fenómenos en distintas teorías es distinto a cuando uno estudia un mismo fenómeno, sino que acá se crea una contrastación entre teorías. Muchas teorías que explican la realidad vienen de los mismos principios, por lo tanto esos principios son más fuertes. Si hay principios que explican cosas muy diversas, entonces esos principios se entiende que son más fuertes. Y acá esto se llama contrastación interteórica. ¿Lo entienden o no? ¿Lo siguen? Interteórica. Las teorías se pueden contrastar, entonces, por medio de la evidencia que se genera de los fenómenos que uno las ve, o también por que responden a principios homólogos a otras teorías, que también se consideran ciertas. Y también hay una contrastación teórica. Que tiene que ver cuando los principios teóricos o cuando los principios tienen validez lógica. Mejor saquen una foto de esta pizarra porque va a servir para la prueba también. Entonces, cerrando esta idea, comienza, estoy pasando un poco a la historia. A ver cuánto me queda. ¿Sí? ¿Qué dices? Contrastación teórica, contrastación interteórica, y esta es contrastación por evidencia empírica. Entonces, fueron como los conceptos más importantes que hicieron desde el Círculo de Viena, que yo les decía, Círculo de Viena,
Viena. Viena es la capital de... No lo puede decir, Marita. Austria. Excelente. Viena es la capital de Austria y es una ciudad muy intelectual donde hay universidades, institutos y todo eso. Es bastante como imperial, porque era el imperio austrohúngaro, tenían ahí su casa central, así que mucho teatro, mucha ópera, mucho edificio pomposo, angelitos, demonios, todo ahí en la arquitectura, bien bonito, y mucha riqueza. Y entonces, mucha aristocracia, y entonces muchos intelectuales, y entonces mucha ciencia. Y el Círculo de Viena entonces funcionaba por allá. Y esos tipos fueron los que desarrollaron estas ideas de decir el principio fundamental del método científico está basado en el silogismo que se llama el modus ponens. ¿Se acuerdan del modus ponens? Es como el Sócrates es... No, todos los hombres son mortales. Michel, no, todos los humanos son mortales. Michel es humana. Entonces, aquí están los mortales. Y aquí están las personas. Entonces digo, todas las personas son mortales. Y Michel es una persona. Entonces Michel es mortal. Y ese es un principio lógico que se llama modus ponens. Y si ustedes lo piensan, es el principio de verificación de la teoría científica. Porque yo hago una hipótesis y digo, si parto de la base de que ciertas cosas tienen un tipo de comportamiento, y luego empiezo a buscar evidencia, cosas de ese tipo, y veo que tienen el comportamiento, por lo tanto concluyo que se corresponde con un modus ponens. Eso es lo que hace la ciencia. Digo, existe una relación, voy a poner aquí, ¿cómo funciona la ciencia? Ciencia. Hipótesis. Hipótesis es... La hipótesis es B implica a A. Entonces lo que yo hago es experimentos, pruebo para muchas instancias de B, que llamémosle B1 hasta B sub n, con n grande, verifico B sub i implica a para todos, para muchos o todos los i. ¿Se entiende esto, no? Daniel, ¿usted lo entiende? La ciencia funciona así. Primero se establece una hipótesis. Yo digo, si es B, entonces se cumple A. Parto de decir, todos los mamíferos se reproducen sexualmente. Parto con esa hipótesis. Entonces empiezo a hacer mi experimento. Voy a buscar todos los mamíferos que pueda y voy a ver que voy a agarrarlos todos estos, pillé todos estos mamíferos y empiezo a ver. ¿Se reproduce sexualmente? ¿Se reproduce sexualmente? ¿Se reproduce sexualmente? Si lo compruebo para todos los que agarré, o para un 99%, 99,1000%, para una cantidad muy significativa, entonces voy a decir, si es así, que para todos o la gran mayoría logro verificar eso, aplico la inducción y compruebo A. Entonces, B implica A. Compruebo, verifico. ¿Me entienden? Ese es el método científico desde el punto de vista de la lógica. Yo tengo una hipótesis que es racional, voy a los experimentos, verifico para todos los casos que la ley que yo digo se cumple
y gracias al modus ponens construyo esto, pero nunca lo puedo construir completamente. Ese es el gran problema, que nunca se puede construir completamente y por eso no es una inducción deductiva, sino que es una inducción. O sea, no es un razonamiento deductivo, es un razonamiento inductivo. Y verifico. Pero esto tiene el mismo problema que venimos hablando siempre, que uno, no sé si es ¿hay algún mamífero que no se reproduce sexualmente? No. ¿No? Ah, ya. Pero ¿hay algún caso del pingüino? Ah, el pájaro que no vuela. Los pájaros, todos los pájaros vuelan. Y yo voy a agarrar todos los pájaros y todos los pájaros vuelan y de repente el pingüino no vuela, entonces se me cae mi inducción, se me cae mi hipótesis. Entonces eso siempre es un problema de la teoría científica basada en la inducción. Las leyes de Newton se cumplieron hasta que aparecieron los fenómenos relativistas. Las leyes de la termodinámica se cumplieron hasta que aparecieron los fenómenos cuánticos. Las leyes de la evolución se cumplieron hasta que empezaron a aparecer problemas de anomalías con el origen de la vida. Y así, todas las teorías se caen porque aparecen anomalías. Eso lo vamos a ver después. Entonces, el Círculo de Viena llegó a esta formalización desde la lógica, aplicando la inducción, para verificar las cosas, y además hay maneras extras de contrastar la validez de una teoría, que es lo que les decía ahí. Pero después apareció un compadre que se llama Karl Popper, un filósofo, Karl Popper, que es súper conocido, todo el mundo lo ha escuchado seguramente, y Karl Popper dijo, hay un problema fundamental errado en la definición de la ciencia, como la estamos haciendo hasta el momento. Voy a borrar esto para hacerlo de nuevo. Porque la ciencia se basa en el modus ponens. Digamos, método científico. Pero yo nunca puedo saber bajo este método si es que la ciencia va progresando o no, que era la gran pregunta que tenían estas personas, filosóficamente se preocupaban. Estamos aprendiendo cosas nuevas, verificamos, pero ¿realmente estamos conociendo mejor el mundo hasta el final? ¿O simplemente nos estamos engañando? Porque siempre va a aparecer un dato que nos va a botar la teoría. Entonces, ¿avanzamos o no avanzamos? ¿Crecen o no crecen las teorías? ¿Crece o no crece la ciencia? Y Popper decía, eso nunca lo vamos a poder saber con este método. Solo vamos a poder creer el cuento de que estamos verificando cosas, pero no sabemos realmente qué está pasando. Entonces él propuso otro silogismo. Este silogismo dice, el modus ponens dice, P implica a Q. Verificar P para probar Q. Esa es como la lógica del modus ponens. P implica Q. Dado P, pruebo Q. Y él propuso uno que se llama modus tollens, que es P implica a Q. Verificar que no Q para probar no P. Entonces lo que dijo Popper, Popper, fue, yo no puedo nunca saber algo, pero sí puedo construir un amplio espectro de cosas que no son. Conviene más confirmar las cosas que no son que tratar de verificar lo que sí es. Porque no tengo una manera de verificar lo que sí es. Porque la inducción no es una deducción válida. La inducción está fundamentalmente destruida por la posibilidad de datos en el futuro. ¿Qué? ¿Cómo es? Verificar que no Q para saber si... Para saber que no P. Ah, ya. Y este es el que se le llama el falsador. Entonces, si yo digo, todos los cisnes son blancos, yo no me pongo a ver todos los cisnes uno por uno para verificar que son blancos, sino que me pongo a buscar el cisne negro. Entonces trato de destruir la teoría, de buscar el contraejemplo de la teoría y la descarto. Y ahí propongo otra, y la descarto, y propongo otra, y la descarto. Entonces el conocimiento se acumula por todo lo que uno sabe que no es, no por lo que uno sabe que sí es.
¿Me entienden? Entonces, desde el punto de vista... a ver, ¿qué más? Ya. Desde el punto de vista desde el punto de vista de Popper, las teorías que buscan la verificación avanzan así. Teorías. En el caso normal, teorías por medio del método científico, sería que van así, 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 crecen y de repente aparece una cosa, tac, tac, y se tiene que desconstruir todo y empezar de nuevo. Lo que Popper dice, vamos descartando al tiro. Perdón, voy a poner una X al final cuando no es un buen camino. Y esto es lo que va quedando, esto es lo que sabemos. Sabemos hasta el momento. Pero en realidad lo que nos importa decir que sabemos es sé que no esto, sé que no esto, sé que no esto, sé que no esto. Sé que no X. Y creo que sí X. ¿Me entienden? Y eso es lo que le molestaba a Popper. Creer en la ciencia. Lo único que uno puede saber es lo que no. Entonces, ese es un punto súper importante. Y ahora nos quedaría el último elemento súper interesante, que es el concepto de positivismo lógico. Que esto es, antes de Popper, justo antes de Popper, voy a borrar esto. No importa, soy un perrito nomás. No, quería verle la foto ahí, porque vamos a poner ahí. Pero lo voy a pedir con uno. Sí, ya lo borré, pero... Ya. Lo último es el tema del positivismo lógico, que yo les había hablado del racionalismo, ¿no es cierto? Y después empirismo. Y aparece el método científico, que es una integración de ambos, ¿se acuerdan? Método científico es una integración genial de ambos. Seguramente les voy a preguntar esto en la solemne, que expliquen por qué el método científico es una integración del racionalismo y el empirismo. Eso es fundamental, que lo sepan. Pero el método científico tiene una variante radical. La variante radical del empirismo, del método científico, se llama el positivismo lógico. Y esa fue la última contribución que hizo el Círculo de Viena antes de que se terminara la Segunda Guerra Mundial. Positivismo lógico, después vino el falsacionismo, que es lo que hizo Popper con la negación. Y acá, por aquí más o menos fue la Segunda Guerra, y se acabó el cuento del positivismo lógico. Varios de esos compadres o los mandaron a campos de concentración, o se tuvieron que exiliar a Estados Unidos, o tuvieron que ir a pelear como militares a la misma guerra, siendo filósofos o científicos. Así que ahí eso decantó en que el Círculo de Viena se desarmara. El positivismo lógico lo que planteaba era una alternativa radical del método científico, que quiere decir, falsacionismo, como les digo, es el modus tollens, aquí, ya lo expliqué ahí arriba, y el positivismo lógico lo que dice es que las hipótesis deben ser directamente expresadas en lógica, expresadas en lenguaje lógico. Los experimentos deben estar protocolizados hasta el último detalle. Deben estar protocolizados hasta el último detalle de manera que sean totalmente replicables para alcanzar la replicabilidad. Y bueno, a lo que quiero llegar es que era una forma científica impracticable, porque los protocolos de trabajo experimental se pueden ir detallando más y más y más y más, pero uno no puede controlar todo lo que va a hacer en el laboratorio. Siempre hay una operación humana, siempre hay un acto, siempre hay algo que no se puede manejar 100%. Entonces, si uno estira el argumento de cuánto uno puede especificar el protocolo, tiene que llegar hasta los átomos con los que está trabajando en el laboratorio. Entonces,
Eso es imposible de hacer, pero teóricamente, filosóficamente se pusieron a analizar hasta qué punto es importante o hasta qué punto es el nivel de detalle sobre el que tenemos que hacer explicaciones científicas de nuestros trabajos. Y ahí fue cuando llegaron a decir en realidad, al último lugar que podemos llegar al estrato fundamental de la materia, que son los átomos, o lo que haya, el sustrato fundamental que tengamos, y esa es nuestra base de la realidad. Menos que eso, no hay. Esa fue la conclusión que se llega con este positivismo lógico, que es decir, la base fundamental del universo es la base de la física de partículas, la física fundamental. Entonces ponen aquí la física fundamental es el origen de la ciencia. Y eso es lo que se llama el fisicalismo, que es creer que la física fundamental es la base de todo y toda la ciencia se debe construir desde ahí. Por supuesto, no hay nada metafísico, no existe la metafísica, no hay espíritu, no hay nada. La física es la base, todo se construye a partir de ahí y solo somos, como dice, creo que no sé quién lo dijo, pero básicamente somos polvo de estrella, no tenemos agencia, no tenemos vida, somos solo un fenómeno físico ocurriendo en el universo. ¿Heisenberg dijo eso? ¿Heisenberg? Sí, varios lo han dicho, sí. Sí, supongo, no me acuerdo si fue Heisenberg. ¿Ah? ¿Cómo? Carl Sagan, sí, Carl Sagan. Tiene razón. Sí, pero también en masa, yo también estaba pensando en el masa. Entonces, es muy importante esto porque el círculo de Viena con el positivismo lógico, piensen un poco en la historia, antes de la Segunda Guerra Mundial estaban apareciendo la bomba atómica, estaba apareciendo todo esto, y se llegó a la conclusión filosófica de que la vida, la biología, que es algo súper relevante para ustedes, la vida, el mundo biológico, no es más que un fenómeno físico y no hay nada más. No hay, digamos, no hay ninguna riqueza, no hay ninguna diferencia básicamente entre ustedes y yo, ni una piedra. Somos fenómenos físicos y basta, punto. Y eso es un tema de frontera, digamos, es un tema bastante que se ha dejado debajo de la alfombra en la biología, en la filosofía, que es el tema que se llama la teleología, que es el sentido de las cosas, el sentido de la vida. ¿Se acuerdan que yo les decía que los filósofos analíticos tenían poca búsqueda de sistema y mucho análisis, mucho detalle, mientras que los filósofos continentales tenían mucha búsqueda de sistema y poco análisis? Esa es una pregunta, la pregunta del sentido de la vida es una pregunta de la filosofía continental. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es mi sentido? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué voy a hacer? Y esta es una respuesta a eso totalmente analítica. Solamente protocolos, formas lógicas de explicar experimentos, y llegamos a que solo somos átomos en interacción. La pregunta del sentido de la vida se pierde acá. Y nosotros, de hecho, todavía estamos en un paradigma superfisicalista en la academia actual. A pesar de que después vino Popper con el falsacionismo y las clases que vienen yo les voy a mostrar cómo todo eso se derribó en la filosofía de la ciencia. Nadie es positivista lógico, nadie que sepa filosofía de la ciencia de verdad es positivista lógico, son muy pocos los que quedan y yo lo encuentro que están equivocados. Pero bueno, esa es la historia y así se influyó la academia. Ya, bueno, vamos a tener que apurarnos con el este. Así que, bueno, está fácil, está todo ahí. Toma, ayúdame a repartir. Tomás, a tu micro. Rápido, tiene que ser todo esto rápido. ¿Puedo parar de grabar ya?